Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por recibirme una vez más desde el lugar donde ustedes se encuentran. Les quiero compartir un nuevo tutorial en donde vamos a hacer toreritas o boleros para las niñas. Este tipo de modelo, ahora lo vamos a medir y voy a mostrar cómo calcular un talle. También lo pueden tejer para un adulto o un adolescente, ¿sí? No importa el tamaño, no importa la edad, solamente hay que hacer una medición. Este modelito está trabajado en hilo, en lana de bebé, matizada, y tiene un bordecito en lo que es solapa, cuello y cintura, más los puños, en la misma lana pero lisa de color blanco. Un botoncito para prender y una florcita que van a encontrar en mi canal, que yo les dejaré adjunto en la cajita de descripción, el paso a paso para hacer la florcita. Si quisieran ponérsela de adorno o quieren poner otra cosa, es a gusto de ustedes. Esta torerita está calculada por la primera edad o la primera salida del sanatorio, inclusive hasta los 3 meses. Está trabajada con una aguja de ganchillo del 2.50 milímetros. Utilicé un botoncito, marcadores, aguja para coser lana, porque lleva costuras este trabajo, hilo y aguja de coser para el botón, botones, centímetro para medir y marcadores, ¿sí? Bien, voy a tejer la misma torerita, pero con una lana mucho más gruesa que esta, en color blanco. Miren el tamaño de una al lado de la otra. Y con un ganchillo número 4 voy a hacer la misma cantidad de cadenas y centímetros que ahora les voy a mostrar, pero va a quedar muchísimo más grande. Ese es un truquito para las que quieran tejer en lana gruesa o en hilo grueso o estambre grueso. Pueden variar el talle de esta misma medida con este material más grueso, van a poder tener un talle muchísimo más grande. Realmente me gustó tanto hacerlo, lo disfruté, me gustó muchísimo, muchísimo. Realmente es puro amor, pura ternura, no hay cosa más linda que tejer a un niño. Yo antes no tejía hasta que llegó a mi vida mi nietita y por ella tuve que empezar a conocer el nuevo mundo donde hay cosas para los bebés y empezar a implementar todo este tipo de tejido. Bueno, paso a mostrarles. Tomamos el centímetro y tomamos a la bebé, a la niña, al adolescente o a la señora o señorita. Y le vamos a medir el contorno de su cuerpo. ¿Sí? Medimos, pasamos por la espalda y lo medimos. ¿Sí? Supongamos que acá yo tengo una bebé y me dice 28 centímetros. Lo anoto en un papel y no me lo olvido más. ¿Sí? Lo que vamos a hacer con estos 28 centímetros es dividirlo a la mitad. ¿Por qué? Porque la mitad va a ser para la espalda y la otra mitad va a ser la delantera, que las tenemos acá, que son 2 circunferencias, que son las que se van a montar encima de la espalda y se van a coser. ¿Sí? Entonces precisamos que las medidas sean exactas e iguales. Entonces la medida acá me da 28, ponemos 14 para un lado y 14 para otro y no nos olvidamos más. Este modelo en particular tiene 55 cadenas, ¿sí? Y tiene 55 cadenas de inicio, tiene 18 vueltas tejidas en total, 18, y mide 18 centímetros. Así que imagínense, y acá tenemos la mitad de las delanteras con 9 vueltas, porque tenemos 18 centímetros que equiparan a 18 vueltas, y la mitad son 9. Tenemos 9 acá y 18 en la espalda. Esa sería la medida. Pónganle en que le mide 50, entonces es 25. Mide 70, la mitad es 35 y así van midiendo. Muchas me dicen que no tienen para medir, tienen que buscar la manera de medir, porque no hay nada verdadero.
Yo nunca les voy a contar un cuentito de algo que no me haya pasado. Yo he hecho miles de tutoriales de muchas personas y me han sido mentirosos, pero no porque me hayan dicho una mentira a mí. La mentira la descubrí en los materiales, porque todos vivimos en distintas partes del mundo y no tenemos acceso al mismo material. Y si tuviéramos, imaginémonos que tuviéramos una profesora y nos pone a 3 mujeres a tejer la misma prenda, el mismo talle, con la misma aguja y el mismo material, les doy fe positiva de que esa prenda no va a quedar exactamente igual una al lado de la otra. Las ponemos las 3 y no van a quedar iguales, porque está la tensión del hilo de cada una. Unas tejen más apretado, otros más flojo, otros demasiado flojo, ¿no es cierto? Entonces no hay una ciencia exacta. Perdón. Si yo les doy la medida real, después no les entran y la culpable voy a ser yo. Por eso, entre sus enseres de tejido, no se olviden de comprarse la tijera. Un mes se compran un ganchillo 3, el otro mes se compran el ganchillo 3,50, el otro el 4, 1 centímetro, aguja de coser lana. Cuando empezamos a tejer es mentira que compramos todo de un saque, porque no se da así, es de a poco y uno va implementando tener las cositas, ¿sí? Yo para comprar estos marcadores, en el lugar donde yo vivo no hay de estas cosas. Me lo tuvieron que traer de otra ciudad, entonces implementé con otros criterios la inventiva, la idea creativa de cada uno de cómo hacerlo. Utilicé hasta una horquilla de cabello para hacerlo de marcador, con una piola de otro color. Entonces todos los meses, según la economía de cada uno, nos vamos comprando diferentes cosas para poder tejer y tener las cosas a la mano. Esto lo necesitamos tanto como la aguja de tejer. Van de la mano, amigas, amigos, van de la mano. Deben aprender a medir. Tienen que medir, no tengan miedo a medir. Si yo digo 55 centímetros de cadena, ¿sí? Van a tejer 55 centímetros de cadena. Van a hacer tantas cadenas hasta que llegue acá. Esa es la medición que tienen que hacer, por ejemplo, en un ejemplo, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Bien, si no tienen a la niña y quieren hacer un regalo, como muchas me dicen, traten de conseguir una prenda que, como en este caso es un abrigo, que es lo que va arriba de todo, traten de que la prenda sea también la que va arriba de todo. Entonces, la medimos. Entonces agarramos una piola y buscamos, cortamos, ¿sí? Y le ponemos una cinta adhesiva con un papelito que diga, por ejemplo, la delantera, y el otro que diga la espalda, por ejemplo. Pero traten de medir, siempre traten de medir, porque si no, no les va a dar. Siempre tienen que medir. Bien, espero no haber aburrido con esto, porque realmente me encantaría decirles cuántas cadenas, pero ¿y si no es cierto? Mi nieta tiene 20 meses, y ustedes se imaginan la cabeza que tiene mi nieta, no lo van a creer. Tiene una melena impresionante, puro bucle es. Y yo le saco a ella la medida para tejerle un gorro y a la semana cuando viene tengo que hacerle algún arreglo porque es grande. Es menudita de cuerpo pero es cabezona. Entonces todo tiene un porqué. No todos los niños es una medida estándar. Es mentira. Es como cuando uno va a una tienda y los va a vestir. Muchas veces no les entra. Porque la persona, la modista que cosió en una fábrica, también puso una tensión determinada a la hora de hacer un gorro, lo que sea, y pasarlo por la máquina, y tienen un stand ahí, la vendedora, varias prendas, varios gorros, y muchos están grandes, y hay uno que le queda chico, y es así, y en la manera de tejer igual. Bien. Yo había hecho 18 vueltas. Son 18 centímetros de alto, la mitad son 9, y acá tengo 50 cadenas. 50 cadenas, lo voy a hacer con las mismas medidas de acá. Le voy a agregar 3 cadenas más para subir, 1, 2, 3, y cuento, 1, 2, 3, 4, y en la quinta, ahí clavo mi primer punto alto. Lo que vamos a hacer es tejer un cuadrado o símil cuadrado para la espalda,
de puros puntos altos hasta llegar a la medida que sacamos. Entonces, por cada cadena hacemos un punto alto. Un punto alto por cada cadena de base de esa medida que ustedes sacaron. Con este truco de utilizar dos tipos de lana y dos tipos de aguja, ustedes van a tener un parámetro de cómo guiarse para tejer para vuestras niñas. ¿Sí? Pero también tienen que medir. Bueno, yo terminé la primera vuelta. Miren las proporciones de una espalda al presentado en la mesa. Evidentemente va a quedar muchísimo más grande. Bueno, damos vuelta y adentro de la cadena aquí mismo hacemos un punto bajo y levantamos solamente 2 cadenas. Esto es para que nos quede siempre derechito y no empiece a hacer para un lado o para otro, porque de repente tienen costumbre, como yo, de hacer las 3 cadenas para subir del lado del revés, del lado donde venimos tejiendo, antes de girar, y después por tejer rápido nos metemos acá y no va acá, o cuando damos vuelta nos metemos en el agujerito que corresponde y una carrera queda de una manera y otra carrera queda de otra, y entonces queda ese desfasaje que queda feo. Pero con este sistema, lo vuelvo a explicar, damos vuelta a la labor, me meto adentro de la cadena, pongo un punto bajo y levanto 2. Y ahí ya tenemos el punto alto. Esta carrera que voy a hacer ahora y todas las carreras que vamos a tejer, por ejemplo en este modelo son 18 vueltas, los vamos a tejer el punto alto tomando la cadenita de atrás. Tenemos 2. Tenemos esta y tenemos esta. ¿Sí? Tejemos en esta de atrás para que quede esa costillita o relieve tan bonita. Tomamos ahí. Ahí. Lo doblamos un poquito para verlo bien y nos metemos ahí. Hacer lana gruesa se ve perfecto. A veces si tejen muy apretado puede que no lo encuentren. Por eso a veces más vale tejer medio flojón, no muy flojo, pero no apretado. Porque si no el tejido queda acartonado también. Y así vamos a ir trabajando vuelta tras vuelta y va a formar esta nervadura que tenemos acá. Tan bonita y tan característica. En este caso, como repetí, 18 vueltas. Ustedes o hacen este mismo modelo porque justo les sirve lo que están viendo, o la medida que sacaron a la niña, señorita o a la persona adulta. Bueno, yo ya hice mi espalda, como ven es muchísimo más grande que el bolerito que tenemos presentado. Miren cuán grande que es. Y todavía falta. Bueno, lo dejamos a un costado para continuar la labor después. Tomamos nuevamente lana. Voy a hacer el anillo mágico. Voy a dejar una piola larga para dejar para coser después. Desde acá mismo. Entonces pasamos nuestra lana por 3 dedos. Y traemos la colita. Apretamos con los otros dedos. Y levantamos acá 3 cadenas para el primer punto. Y vamos a realizar adentro del anillo 7 puntos altos. 2, porque las 3 cadenas cuentan como 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Estiramos la colita de inicio, bien apretadito. Después les vamos a hacer un remate acá. Y la piola no la cortamos porque la precisamos para coser. Giramos la labor y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el cuadrado, de meternos adentro de la cadena con un punto bajo y subimos 2 cadenas. Eso cuenta como primer punto.
Esta vuelta vamos a tejer todo aumento. Esto quiere decir que vamos a tejer 2 puntos altos por cada punto de la base anterior. Completamos con el segundo, ya tenemos 2. Vamos al siguiente y realizamos 2 puntos altos. Estamos tejiendo un medio círculo. Continuamos. 2. Continuamos. 2 puntos altos adentro del punto anterior. 2. Abrimos bien porque se esconden. Tenemos que tener 14 en total. Y en el último también 2. Y así va empezando a tener forma nuestra delantera. Al girar, otra vez nos posicionamos aquí dentro de la cadena, levantamos un punto bajo y esto se repite en todas las vueltas con 2 cadenas más y va un aumento esta vuelta y un punto alto solitario. Un aumento, que son 2 en el mismo lugar, y un punto alto solo. Un aumento, 2 puntos altos juntos y un punto solo. Y así vamos a repetir esta vuelta. Terminamos la serie con un punto alto solo. Giramos en el mismo lugar, hacemos el punto bajo, 2 cadenas más y aquí va el aumento. Aumento, nueva serie, 2 puntos altos. 1, 2. Aumento, trabajamos 2 puntos juntos y los 2 puntos solos. Aumento y 2 puntos solos, individuales. Así va a ser esta vuelta. Terminamos la serie con 2 puntos altos solos. Así. Giramos y en la misma cadena levantamos el punto bajo, 1 o 2 cadenas más, hacemos aumento y 3 puntos altos individuales. Vamos por el segundo y vamos por el tercero. Nuevamente el aumento, como ven es muy fácil de repetición, y los 3 puntos altos individuales. Individuales es que hacemos un punto por cada punto de base anterior. Y así sería nuestra serie. Aumento, 3 puntos, aumento, 3 puntos. Nos toca terminar con los 3 puntos altos individuales. 1, 2 y 3. Giramos. En la misma cadena levantamos el punto bajo, 2 cadenas más y acá mismo el aumento. Esta serie es aumento, 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Corresponde a aumento, 1, 2 puntos juntos y nuevamente los 4 puntos solos. 2, 3 y 4. Terminamos la vuelta con los 4 puntos altos individuales. Vamos por el segundo, 3 y el cuarto. Giramos, nos metemos en la cadena, hacemos el punto bajo, 2 cadenas más y esta vuelta es aumento y 5 puntos altos. Entonces,
2 puntos en el mismo lugar y 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aumento, aumento y 5 puntos altos. Así sería la serie de esta vuelta. Vamos por el segundo. 3, 4, 5 y el aumento. Cerramos la serie con los 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Giramos y en el mismo lugar hacemos el punto bajo más 2 cadenas y esta vuelta es aumento y 6 puntos altos. Aumento, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Toca aumento, 2 puntos en el mismo lugar y repetimos la serie. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y toca el aumento, 2 puntos en el mismo lugar. Finalizamos la vuelta con los 6 puntos altos que van solos. 2, 3, 4, 5 y 6. Giramos, hacemos el punto bajo en la misma cadena, levantamos 2 y acá mismo hacemos el punto alto que consta como aumento, y la repetición de esta vuelta va a ser la repetición en serie de 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aumento, 2 puntos en el mismo lugar y continuamos con la serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Toca aumento y continuamos hasta llegar al final. En mi medida tenía la espalda con 18 vueltas y 9 vueltas acá, completando una serie de 7 puntos altos, un aumento o un aumento y 7 puntos altos. Como ven, llega de extremo a extremo sin estirar ni forzar ni nada. Lo que vamos a hacer ahora, como esto es rectangular, es darle una serie de puntos acá. Vamos a trabajar sobre 16 puntos con una inclinación para que nos dé este efecto que tenemos acá en el terminado, esa curva. Para ello vamos a utilizar nuestros marcadores y vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, voy de vuelta, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16.
hasta acá vamos a trabajar. Marcamos para no olvidarnos nada más. Giramos y vamos a comenzar con un punto bajo, 2, 3 y 4. Ahora 4 medios puntos con lazada. 1, 2, 3 y 4. Ahora 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a terminar los 4 que nos quedan con puntos altos doble, doble lazada. 1, 2 lazadas y pasamos 3 veces. Doble lazada y pasamos 3 veces. Doble lazada y pasamos 3 veces. Llegamos al marcador y hacemos exactamente lo mismo. Entonces nos queda este efecto que yo les decía para el momento de nosotros coser, que le da esa curvatura tan especial y encimada para darle un acabado dentro de lo posible bastante perfecto, ¿sí? Dejamos una piola larga para coser y vamos a coser los 16 puntos que tejimos, ¿sí? 16 puntos que tejimos con 16 puntos tejidos de atrás. Bueno, corté mal. Bueno, suele suceder, tengo que volver a enhebrar. Entonces vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Y tenemos que hacer que coincida. Yo ahora tengo que volver a enhebrar porque corté mal. Y cosemos por el revés, por supuesto, ¿no es cierto? Por el revés. Vamos y venimos como acostumbramos a coser. Un punto sobre cada punto, lo más prolijo y perfectito posible sobre él. Bueno, así quedaría. Nos queda la manga. Buscamos bien el medio, que quede bien el medio, donde tenemos la piola de inicio. La piola de inicio. Y que coincida con la parte de atrás. Y de acá hacia abajo vamos a ir cosiendo todo este lado. Por supuesto, del lado del revés. Tenemos que tener el otro semicírculo para hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Este empezamos a tejer desde acá las disminuciones, pero este lo vamos a empezar por acá, porque estamos a la inversa. Entonces vamos a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vamos a empezar acá. Y no empezamos con puntos bajos, sino que empezamos como terminamos. Como terminamos con punto alto doble. Entonces, 1, 2, 3, 4 cadenas para subir, que hace el primer punto alto doble, doble lazada y realizamos el punto alto doble. Son 4 en total. Vamos por el tercero y por el cuarto. Ahora tenemos que hacer 4 puntos altos comunes. 1, 2, 3
y 4. Ahora 4 puntos bajos con lazada. 1, 2, 3 y 4. Y terminamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos exactamente igual que con el otro, lo cosemos en el hombro de nuestra espalda. Bueno, ya están pegadas los hombros y está custodiado la costura de los laterales. Ahora lo que hacemos, ¿vieron la forma que le dio esta bajadita de puntos? Le dio esta forma tan bonita. Ahora lo que vamos a hacer es hacer las manguitas. Es bien sencillo, solamente puntos altos. Vamos a levantar acá. Tres cadenas para el primer punto. Ya a su vez voy escondiendo el hilo. Acá me entra uno y vamos viendo dónde nos entra un punto. Aquí otro. Y lo que nos dé esta manga de cantidad de puntos es la que tienen que recordar para la otra, para que quede igual. Acá como está acostadito el punto cuesta un poquito y vamos al medio del punto y abrimos la cadena. Así. La abrimos la cadena porque está a la inversa el punto. Y vamos levantando ahí para ir revistiendo la manga. Si les queda muy grande pueden achicar. Como achican, hacen, por ejemplo, 3 puntos altos seguidos y una disminución. 3 puntos altos seguidos y una disminución. Y así vamos trabajando todo el contorno de nuestra manguita. Al terminar la vuelta, unimos en la tercera cadena de inicio con un punto deslizado. Levantamos siempre 3 cadenas para subir el primer punto, esta y todas las vueltas del largo de la manga. Y vamos a tejer un punto sobre cada punto de base de igual manera. Así por toda la vuelta, vuelta tras vuelta hasta llegar a esa medida. Una vez que terminan, empatan acá. A mí me dio exactamente igual la cantidad de puntos que en el bolero, la torerita de bebé, 38 puntos, acá también 38. Recuerden de que los puntos les den pares, porque después le vamos a hacer el puñito en alto relieve, en punto elástico, y tienen que estar par, porque un punto va por delante y otro por detrás, y si no está en número par no va a quedar bonito. Entonces, si les dio 37, hagan que entre 38, ¿no? Si les dio 35, hagan que le entre 36, tiene que ser un número par. Yo voy a regresar con ustedes cuando tenga las mangas terminadas para mostrarles el puño y les voy a explicar lo siguiente. En el modelo que ustedes vayan a tejer, el alto de espalda que ustedes tengan de la medida que hayan hecho, por ejemplo, para un adolescente, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 años, una señora mayor, hacen la altura y la dividen en dos como expliqué al principio. En este modelo nos quedamos en un aumento y 7 puntos altos. Entonces, como ustedes van a tener un parámetro mayor de altura de espalda, van a tener más cantidad de vueltas en la semicircunferencia. Entonces después vendría un aumento 8 puntos altos. Y si precisan más, vendría un aumento 9 puntos altos. Para un mayor tamaño, 10
un aumento 10 puntos altos, un aumento 11 y así sucesivamente hasta que lleguen a la altura que necesitan de la circunferencia, la mitad, para que entre en la espalda. Recuerden eso, nos quedamos en 7, 8, 9, 10, 11, 12, así hasta la medida que ustedes necesitan trabajar. Bueno, yo ya hice el largo de la manga. Lo único que hice en la vuelta final, le agregué otro color para darle un detalle, nada más. Ahora comienza el punto elástico. 3 cadenas para subir y hacer el primer punto. El punto que le sigue, tomamos lazada y lo pasamos por delante. Tomamos lazada y el punto que le sigue lo cruzamos y lo tomamos por detrás. Estiramos bien, pasamos una vez, pasamos dos. El que sigue por delante, estiramos siempre bien los bucles. Por atrás, por delante, por atrás, y acá tienen bien visible lo que es por delante y lo que está por detrás. Esto se ve bien el chichoncito hacia adelante y este está escondido. Por delante, por detrás. Así van a continuar toda la vuelta del puño hasta llegar a la tercera cadena y empatar acá con un punto deslizado. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena, levantamos 3 cadenas más y esta vuelta la vamos a tejer como se presenta. Y ya con estas 3 vueltas da perfecto para el puñito. Si lo quieren hacer más prolongado, lo pueden continuar tejiendo de igual manera como voy a hacer ahora. El punto que le sigue me está mostrando que está por delante y lo tengo que hacer por delante. El punto que sigue me está mostrando que lo tengo atrás y lo cruzo y lo hago por detrás. Y acá se ve bien lo que está por delante y lo que está escondido. Por delante. Por detrás. Por delante. Por detrás. Así vamos hasta llegar al final, donde vamos a empatar nuevamente con un punto deslizado en la tercera cadena. Hacemos una cadena más para asegurar la labor, cortamos y escondemos el hilo. Bueno, ya quedaron terminadas ambas mangas. Ahora vamos a darle la vista a la solapa por todo su contorno. Yo también lo voy a hacer con un color matizado. Y vamos a empezar por acá. Vamos a levantar puros puntos altos, todo a la vuelta, para después darle paso a lo que va a ser el punto elástico, que serán también 3 vueltas. Entonces vamos viendo dónde nos entraría un punto y ahí lo ponemos. Ahí, sin miedo. Hay lugares que nos muestra ya directamente el punto y ahí lo hacemos, pero estos recovecos que hicimos para la solapa o el cuello, ahí tenemos que buscarle la forma porque el punto está invertido. Entonces no tenemos que meter en la cadena porque está acostado, está así. Y así vamos por todo el contorno, pasando con puntos altos por toda la vuelta hasta llegar al principio, donde vamos a retomar y comenzar el punto alto en relieve para darle ese efecto de elasticidad y un acabado más bonito. Así por todo el contorno. Terminamos la vuelta y en la tercera cadena lo unimos con un punto deslizado. Ajustamos
Levantamos 3 cadenas para el primer punto, de igual manera que hicimos en los puños. El primer punto lo tomamos por delante, el que sigue por detrás, hacemos exactamente igual. Por delante, por detrás, por delante, y le damos un acabado perfecto a la prenda. Por delante, ¿sí? Este es por delante, se ve bien para acá, como siempre digo, parece una nota musical el punto, y el otro está escondido como si fuera que estuviera en una reja, ¿sí? Y por atrás se ve el otro que está por delante, porque queda a la inversa, y queda bien bonito. Cuando terminan toda la vuelta, todo el contorno, empatan acá con punto deslizado, levantan 3 cadenas y el primero lo tejen por delante, por atrás, por delante, por atrás, por delante, igual que hicieron en el puño. No lo repetimos porque ya lo tejimos. Bueno, amigas, amigos, llegamos al final de la prenda. Lo único que faltaba era colocarle el botón. Utilizamos el mismo punto a modo de ojal y le ponen un botón vistoso que les guste. En las mercerías siempre hay cosas bonitas y novedosas. Una flor en cualquiera de los dos lados queda bien. Esta flor, como les dije, la tengo en el canal, que les voy a dejar en la caja de descripción el paso a paso para que la puedan hacer. Esta torera me llevó 200 gramos justo entre la lana blanca y la lana matizada, y la chiquita, la de 3 meses, la de 0 edad a 3 meses, me llevó 59 gramos, ¿sí? 59 gramos en total. Recuerdan que puse la misma cantidad de puntos, ¿sí? Y levanté la misma cantidad de vueltas, y miren la variedad que tengo de un talle al lado del otro, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de 2 años y medio hasta 5, según el tamaño de la niña. Si es más rellenita, más delgadita, más alta, más bajita. Es un abrigo complementario muy lindo y muy vistoso para ir a todas partes. Realmente se los recomiendo que lo disfruten como lo disfruté yo de tejer. Cada vez me esmero más en aprender a hacer cosas así, porque bueno, antes no tenía una nena chiquita a quien vestir y ahora sí. Espero que lo hagan, que lo puedan ver lucir en un ser querido. Si lo van a vender, que le saquen buen rédito. Disculpen mi voz, estoy con un poco de gripe. Si les gustó el tutorial, no se olviden de dar like hacia arriba. Si les gustó un poquito más, compartan en sus redes sociales, que es muy importante. También es muy importante que se suscriban, porque así reciben las nuevas notificaciones en sus dispositivos móviles de los nuevos tutoriales que iré subiendo. Y a cada uno de ustedes, en el rincón de este planeta mundo donde se encuentren, los bendigo con paz y bien, con armonía, con salud y mucha prosperidad. Y no importa en qué lugar del mundo te encuentres, te bendigo. Hasta pronto.